tema, yo estaba viendo un documental. Se llama Apocalipsis del pasado. Ay, Dios mío. Plantean que, o la persona que está haciendo el documental plantea que la civilización antigua, dígase antes de Cristo, era más avanzada que la de ahora. Dígase, tecnología y muchísimas cosas más que eran mucho más avanzadas. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? Porque yo estuve viendo el documental y tiene mucha lógica. He visto también algunos que como que encuentran objetos fuera de tiempo. OPAR se llama eso. ¿Cómo es? OPAR. Opart. ¿Cuáles son esos Objetos fuera de tiempo. Oh, ya entiendo. Por ejemplo, si tú te encuentras una... Conté al final. Una... Lo que pasa es que en inglés. Dilo en inglés. Objects out of time. O pasado. Pass of Ajá, time. Pass of pasado. time. Ajá. Object pass of time. Exacto. Ya, yo dije, baja, pero No cae no la sigla. cae. Yo, cónchale. Sí. Miren, el punto es que ellos, o la persona que está dando el documental plantea, de que, como ya dije, hubieron civilizaciones antiguas que tuvieron más tecnología, pero aparte de eso, hubo una serie de curiosidades, por ejemplo, de visitantes que tuvieron en cada ciudad, en cada país, vamos a ponerlo así para que se me entienda mejor. Por ejemplo, tenemos en México el famoso dios Quetzalcóatl, creo que La serpiente emplumada. Sí. serpiente emplumada, que llegó, según se dice, en un barco, y el barco tenía como dos serpientes, como si fuese remando, vamos a ponerlo de esa forma. Y todo se resume a que pasó, fue como después de un cataclismo mundial, o un diluvio. Todos los países, todas las culturas coinciden en la misma cosa. Hubo un diluvio, hubo un cataclismo. Y vino un visitante. ¿Qué ustedes opinan de eso? Y entonces, ¿dónde ese visitante llegó? Dejó pirámide. Sí, eso. En todas dejó pirámide. En el documental. Bueno, eso, los aztecas en el también. Mira documental. ahí, mira. Tienen Sí. pirámide, todos Sí, tienen pirámide. Perú. Hay pirámide hasta en China. Perú. En China hay pirámide, en Rusia hay pirámide, en la Antártida hay pirámide. En todos En la lados. Antártida hay pirámides. Hay pirámide en la Antártida. Entonces, imagínate, es como que las pirámides y los visitantes fuera de tiempo, porque un visitante fuera de tiempo. También. Porque viene con un conocimiento Or que no visitor. conocían. Ahí miren algo. Dice el libro de Jeremías. ¿Qué? El libro de Jeremías fue escrito en el año 604 a 580 antes de Cristo. O sea, que faltaban 600 y pico de años para que Cristo naciera, cuando ese libro fue escrito, ¿verdad? Ok. Y ese es el libro que dice lo siguiente. Primero voy a leer lo que dice Eclesiastés 3:15, que dice: lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Eso está en Eclesiastés 3:15. Y el mismo Salomón dice más adelante El mejor. que no hay nada nuevo bajo el sol, que si tú dices, aquí hay algo nuevo, ya hace tiempo Ya se hace hizo. tiempo. Es lo que dice Salomón. Entonces hay algo interesante aquí. En lo que lo busco, Robert, sigue lo que te iba a decir. No, bueno. Te bugueaste, te Sí, bugueaste. sí, porque, o sea, Te bugueaste. yo me quedé pensando en lo que está diciendo y dije, Te bugueaste. yo me Entonces, quedé- ok, ya te saqué del bugueo. Entonces viene ahora. Porque él está, espérate, Te saqué. espérate. Hold on. Espérate. Hold on, I'm talking. Te saqué del bugueo. Entonces, mira lo que dice Jeremías. Por eso le dije de la fecha del libro, 600 antes de Cristo. Ajá. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías dice lo siguiente: el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Dice, está esculpido en la tabla de su corazón. Él está hablando en sentido figurado, sentido espiritual, porque dice que está escrito en el corazón del hombre, pero nombra una herramienta, Punta de diamante. un cincel de hierro con punta de diamante. Entonces ya el conocimiento de esa herramienta se tiene desde el 600 antes de Cristo, Exacto. ¿verdad? Tú investigas, tú puedes escribir en Google ahora mismo, ¿cuándo fue que empezó la aleación del hierro con el diamante? Para los taladros esos de perforaciones, es una tecnología reciente.
O sea, tú como que es como si encontrara que en distintas eras se resetea y vuelve y arranca, se resetea y vuelve y arranca, se resetea y vuelve y arranca. Y las eras están marcadas por ciertas civilizaciones que duran, qué sé yo, diríamos que 500 años, 1000 años, ¿verdad? Pero uno ve como que hay cosas que uno dice, wow, esto es lo mejor que se ha creado, pero después tú te encuentras que ya fue hecho de alguna manera u otra. Exacto. Yo escuché algo acerca de eso. Tiene sentido que se resete y vuelve, comienza. Yo escuché algo acerca de eso de resetear. Y es el hecho de que cada vez que un país o un reino en ese tiempo tenía una guerra, ustedes saben que los países tienen una curiosidad y es que cuando cuentan su historia nunca cuentan las veces que pierden. Claro. Siempre las veces que ganan. No, porque la historia la escribe quien gana la guerra. Sí. Exactamente. Entonces, cuando tenían guerras entre dos países o dos reinos, agarraban el calendario y lo reseteaban desde cero. Entonces, se dice que no estamos en el 2023 nada. Estamos en otro año. Lo que pasa es que han reseteado todo y por esos reseteos tan exagerados que hubieron, pues caímos ahora en este 2023. Yo estaba leyendo un libro que se llamaba Adán, el último hombre. Y es un libro de ciencia ficción. Pero ahí te dice una cosa que tú acabas de decir, de resetear y volver a comenzar. En esa época futurista, donde la humanidad se había quedado solo con mujeres. Sí. Pero entonces, la mayoría de las mujeres ya habían como que muerto y crecido nuevas generaciones. Muchas nuevas generaciones. Entonces, las historias que se han contado después de siglos fueron tergiversadas conforme al siglo que estaba. Entonces, ya cuando un humano que nace, o sea, un hombre, el varón, que es Adán, el último hombre, que no fue que nació, sino que él estaba congelado. Como dicen que Walt Disney. Eso es según ese libro. Según ese libro. Okay. Estoy hablando de según ese libro. Esto no es nada real. ¿Y cómo las mujeres se reproducían? Te voy a decir, se reproducían era conforme de clonándose. Clonando solo los cromosomas de la mujer, porque no podían clonar hombres. Y solo creaban mujeres, porque no podían tener copias de otra, XY, porque entonces no tenían un XX fuerte para poder entonces crear un hombre. Y ellos creaban. No, al revés. XX es la mujer. Perdón, exacto, XX, no tenían XY. Entonces, solo XX. Y entonces, cuando ellos trataban de crear hombres, XY, pero entonces eran como que no estaban muy perfectos. Entonces, no eran fuertes y se morían rápido. Cuando sale este hombre descongelado, sí, y que vive en el 2023, él dice, y que, oye, pero está avanzada la vaina aquí, qué sé yo qué. Y la cultura que tenían era que el hombre era el creador de las guerras. Okay. El creador de las guerras, el creador del conflicto, del caos, de la vaina, que el hombre fue el que destruyó el mundo. Pero entonces eso estaba plantado en todo el mundo. Entonces nadie sabía las historias de los hombres. La historia del hombre estaba totalmente tergiversada. Y era como que fuera un tiempo totalmente desde cero, comenzando desde cero, sí, y comenzaban a contar. O sea que eso. ¿Cómo se llama ese libro? Adán, el último hombre. Adán, el último hombre. Está interesante. Sí. Pero mira, para que le demos un poco más de sazón al asunto. Ay. Nosotros tenemos, lógicamente, que irnos a la historia humana, ¿verdad? Y ver, por ejemplo, la ciencia puntualiza la historia humana muy anterior a como la puntualiza, o sea, le da inicio a muy anterior a como lo da la Biblia. Pues siempre estos son los dos extremos. Lo que dice la ciencia, lo que dice la Biblia. No hay un tercer extremo. Siempre hasta ahora se han mantenido dos, a no ser que ahora aparezcan extraterrestres y haya entonces otro elemento que entre, ¿verdad? De que esos extraterrestres han vivido totalmente divorciados de esta generación de aquí, de esta... Se dice que Jesús es un extraterrestre. Sí, él es un extraterrestre y nosotros somos extraterrestres. Nosotros no somos de este mundo. Exacto. Nuestra herencia no está en este mundo. Nosotros no vamos a vivir en este mundo. Y Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. O sea, nosotros tenemos que estar claros en eso. Pero la Biblia no registra que haya una civilización similar a esta en otro planeta. Ahora, la Biblia sí registra que hay un grupo de personas, de entes que viven en ese lugar que le llaman cielo, donde están los ángeles, donde mismo Jesucristo se fue para esperar el tiempo de su regreso, donde vive Dios. O sea, y
desde ese punto de vista, sí hay extraterrestres. Y nos han visitado, vino Jesucristo, guardando la distancia, ¿verdad? Porque no lo vamos a encasillar en el significado de extraterrestre como el mundo lo domina, Sino no. que están fuera de la tierra. Sino que no son de este mundo. Exacto. No son de este mundo. Los ángeles no son de este mundo. Los demonios no son de este mundo. O sea, los demonios están aquí desde que el pecado entró a la tierra. O sea, que estamos rodeados de extraterrestres toda la vida. Exacto. Entonces, Bueno, y mismo en Apocalipsis, cuando te está narrando, por ejemplo, el que se está cubriendo, el que está cerca de Dios, Sí. para cubrirse de la luz que irradia a Dios, por ejemplo, todas las alas que tiene, Exacto. un tipo de ángel, pero todas las alas, y no el ángel convencional que nosotros conocemos, Exacto. que tiene dos atrás. que todo atrás, exacto. Sino no, que tiene como varias alas para cubrirse completamente. Exactamente. Entonces, si tú te fijas, el concepto de extraterrestre no es nuevo. Lo que pasa es que le han dado una connotación sobrenatural, divorciado de Dios, pero los espíritus de las tinieblas han estado toda la vida neciando con el hombre. Y son extraterrestres, son espíritus que no son de aquí. Puñendo la paciencia. Ahora bien, Dios hace la tierra la hace, ¿verdad? Con la tierra Dios creó los árboles, o sea, los terrícolas verdaderos son los animales. ¿Verdad? Porque eso Los fue lo árboles, primero. los animales, los peces, porque eso fue lo que Dios hizo conjunto con la creación de su planeta. Es cierto. Entonces, ¿qué hizo? Pero también el hombre... Cuando Dios echó a Satanás del cielo, ¿dónde vino Satanás? Para acá, para este planeta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso al hombre en este planeta. Lo tomó de la tierra, es verdad que lo formó de la tierra, Sí. pero el espíritu que sopló en él no estaba aquí en la tierra, lo trajo de su trajo presencia, de su él interior, mismo, de él. lo exhaló. Entonces, dime, Samuel. Ok, vamos a hacer algo. Una cosa, Espérate. Pero una pregunta ahí mismo, Dale, ahí mismo, una cosa. Dale. Si dijo que el séptimo día, dijo, y al tercer día, Dios creó la luz. ¿Cómo sabía que era el tercer día? Es que Dios es Dios. Pero, Y Dios no ve el día como sol y luna. Dios ve el día de otro punto de vista. Eso pero tenemos que el entenderlo. narrador Entonces, dice ahí días. es que decimos, y yo lo creo, que la ciencia y la religión, y lo que la Biblia dice, la religión o lo que la Biblia dice de la creación de la humanidad, no se contradicen. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar, cuando Dios dice, aún antes de hacer el sol y la luna, dice que pasó un día, yo no lo puedo tomar como el día normal de sol y luna que conocemos. Entonces, el hombre está contando, en la ciencia está haciendo un conteo De día, del de un inicio de la humanidad conforme a los días de la luna y el sol. Ya. Y cuando Dios habló de los primeros días, no había ni luna y sol. Entonces podemos decir que hace miles de millones de años, como la ciencia y sus pruebas, que no son tan fieles todas, por ejemplo, las del carbono 14 se volvieron a reestructurar porque el carbono 14 dio fallas. Ahora se hacen más de manera, le dicen las pruebas como electrónicas, creo que es. Es diferente. Pero no podemos decir, no, que el ser humano nada más tiene en la Tierra 7.000, digamos que 5.000 de Cristo para abajo y 2.000 de Cristo para arriba. No, tiene más. La humanidad tiene más porque se han encontrado hallazgos de presencia humana de más años. Entonces ahí es donde entra eso, Sí. de que los años que Dios dice en ese inicio no son No los son años de conforme día y a lo que noche. conocemos. Exacto, eso puede ser 1.000 años. Ve, cuando- ¿Me entiendes? Sí, y Miles tiene de sentido, años. Y tienes Y más claro que tiene sentido. Porque en un día crearte todo un ¿Y planeta. qué dijo Dios? Para Dios un día es como 1000 años. 1.000 años. 1.000 años como Un día. Un día. Entonces podemos partir de ahí. O sea, la ciencia hace su show con la verdad bíblica porque quiere. Que es lo que yo siempre he dicho. Si la ciencia se hubiese volcado a entender la verdad bíblica, este mundo fuera otro. Claro. Este mundo fuera una bacanería, hermano. Si la ciencia tomara la escritura como su... Mira, muchachos, este mundo fuera lo mejor. Dale, entonces Imagínate. tu Dime, Samuel. intervención. Dale, Samuel. No, yo decía, o iba a decir, era lo siguiente. Pues dilo. Vamos a estar claros. Entonces, dejemos de estar fascinándonos con el hecho de que si hay o no hay extraterrestres. Siempre lo han habido. Siempre lo han habido. Siempre lo han habido. O sea, nos están dando una noticia que ya siempre ha existido. Exacto. Y nos la están vendiendo como Y nos nueva. están fascinando. De que, Exacto. ay, ¿Entiendes? Nos la están vendiendo como algo nuevo cuando Sí. eso siempre, todo el tiempo ha estado en la nariz de nosotros. Sí. Literal. Entonces, ¿Tú te recuerdas, Samuel, de un caballero que tiene un blog? Ya ahora se ha dañado un poco. ¿Te recuerdas? Yo te decía que lo oiga, Luis Carlos. sí, claro. Él decía algo que a mí nunca se me olvidó eso. Y él decía que la gente deje de mirar y que los extraterrestres que vienen del cielo, los extraterrestres siempre han estado aquí. Que donde salen es de abajo de la tierra, no del cielo. Sí, él decía eso. Entonces eso tiene sentido.
Eso tiene mucho sentido. Y él se refería a los demonios. Él decía los extraterrestres son los demonios toda la vida. Y el tipo no es cristiano. Dios lo toque. Él y yo hemos intercambiado correo. Dios lo toque, él es infeliz, pero él no es cristiano. Y él decía eso, los extraterrestres que nos venden, los extraterrestres que nos están vendiendo ahora son los demonios de toda la vida. Los demonios de toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? No, que los demonios vinieron. ¿A qué vinieron los demonios? A matar, robar y destruir. Eso van a seguir haciendo. Eso van a seguir. Y van a seguir engañando a la gente. Claro. Y van a venir con... Porque mira, la brujería siempre se ha estigmatizado. El pacto con el diablo siempre se ha estigmatizado. Aunque ahora, ya no. Y ahora el que hace un pacto con el diablo es un derecho común de su vida, ¿verdad? Antes no. Eso era... No, eso no se puede. Y es verdad que no se puede. Y cuando digo estigmatizado, lo digo en el sentido justo de la palabra, no como algo denigrante, porque eso sí hay que denigrarlo, porque eso es ocultismo y eso es basura frente a Dios. Pero ya ahora lo oculto y lo vergonzoso es de risa para mucha gente. O sea, la sociedad lo toma como bueno y válido. Antes no era así. Antes hacer un pacto con Satanás era una cosa muy oculta. Ahora ya... Y que lo han ridiculizado para que se vea normal. Y para que se vea que es falso. Sí, para que se vea que es falso. Y lo meten al cine también para que cuando tú lo diga, no, eso tú lo viste en una película. Y la credibilidad desaparece. Pero nosotros tenemos que entender algo, y es que este mundo, todo ser humano fue puesto. Nosotros no éramos de aquí. Espérate. Fuimos creados del tierra. Espérate. Pero el espíritu. Sí, pero ¿en dónde fue que fuimos creados? En Edén. Y nosotros estábamos en Edén, todavía nos sacaron de Edén. ¿Y dónde está Edén? Buena pregunta. Ay. Vamos a hacer algo. La gente que está ahí abajo, por ejemplo, que va a ver el episodio. Este es el episodio 1. Espérate. El episodio 1 de Espérate. Espérate. ¿Cómo así? ¿Dónde creen ustedes que está Edén? Lo pueden comentar ahí debajo. Exacto, sí. ¿Puedo decir dónde la ciencia ha dicho? Porque la ciencia... ¿Dónde? La ciencia ha posicionado a Edén... bueno, la ciencia lo ha dicho mirando lo que la Biblia dice. Porque la manera de tú encontrarlo, según lo que la Biblia dice, es viendo los ríos que menciona Edén, de que habla del Tigris, habla del Éufrates, habla del Pisón, que ellos hacían una convergencia, y en esa ensenada ahí estaba Edén. Entonces, según algunos investigadores, caía donde está el Golfo Pérsico, pero eso hay mar ahí, entonces debería estar debajo del mar. Pero cuando tú visualizas lo que dice la Escritura, dice que Dios puso en la puerta del Edén 2 ángeles con espadas de fuego para que el hombre no entre. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Y está debajo del mar. ¿Cómo la espada tan...? No por el hecho de que esté debajo del mar, sino que es más fácil creer de que eso no está aquí. ¿Entiendes? Exacto. De que eso está en un plano donde... Porque recuérdate que cuando el hombre estuvo en el Edén, el hombre era diferente a como es ahora. El hombre era 100% espiritual, 100% físico. Como Jesucristo, que Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. 100% espíritu, 100% hombre. En el sentido de que había una sincronía entre cuerpo y espíritu. Ya cuando nosotros caemos en pecado, ya no hay sincronía. Ya la carne tiene una ventaja sobre el espíritu, y es el pecado. Sí. Que fue lo que le vendió el enemigo a Adán y a Eva, el conocimiento, que era el pecado, el saber. ¿Qué pasa? Que dice que los echó del Edén, y ahí el hombre adoptó una nueva forma, que es la que tenemos ahora, limitada en conocimiento de cómo era antes, pero no que llegó un hombre bruto aquí caminando con la mano y los pies metido en una caverna, ¿no? El hombre que Dios puso en la tierra fue un hombre pensante con un conocimiento amplio de Dios, y por eso es que hemos estado hablando de, no sé si lo dijimos aquí o fuera del aire, que hablamos de que había pirámides. Afuera del aire. Sí, que dijimos que casi todas las culturas, de un documental que hay, que Samuel vio, y eso, yo vi el documental, en casi todas las culturas se registra que llegó un visitante, de alguna u otra manera llegó, sea en carro de fuego, sea en carro volando, sea en una barca, bueno, llegó de alguna manera y le pasó conocimiento a esas personas que estaban ahí. Y dejó pirámides, en todas dejó pirámides. Ahí voy. Dime, Samuel. Según decía él, el investigador, porque él sostiene, por ejemplo, que los arqueólogos no ignoran totalmente ese tipo de cosas. ¿Por qué?
Porque la arqueología ya tiene muchos años que se ha sostenido. Ahora, si toman eso como una verdad ya irrefutable, toda la arqueología se va a caer. Y eso implicaría una reformulación de todo. Toda la libros, historia, todas las arqueología, cosas. los libros, todo. Por eso los arqueólogos no asimilan eso, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque sería reescribir todo. Entonces, No, y dar su brazo a torcer a que estuvieron equivocados. claro, que tuvieron- Y ese orgullo del hombre. Eso. el punto es que él decía que esos visitantes le enseñaron cosas. Por ejemplo, a los de México, creo que fue que le enseñó el asunto del fuego, de cómo no crearlo, sino cómo producirlo, mejor dicho. Y todos tienen algo en común. Y acá todo le enseñó a sacrificar gente. Eso yo iba, ahí que yo iba. Esa no me la Ahí sabía. es que yo iba, ahí que yo iba. Todo el ritual era. Exacto, sangre. Animal no, gente. Gente, eso es lo que yo te estaba diciendo. Eso es lo que yo estaba pensando ahora mismo. Y tú ibas a decir, ok, entonces si tú dices que este visitante le pasaba información a esta gente, por ejemplo, los aztecas se distorsionaban sus dioses, porque ellos tenían multitud de dioses, del cielo, lo que les proveyera, es decir, del aire, el de la tierra que le daba comida, el del sol que le daba luz, el de la luna que le daba la luz. Igual los pieles rojas también de Estados Unidos eran así. Tú ves, Tenían entonces, esa superstición. y la manera de mantener la sociedad o la cultura era sacrificando personas. Entonces, ¿por qué? O sea, ahí yo iba a ir. Yo iba a ir Entonces, ahí mismo. entonces eso es lo mismo que por lo cual Dios se aira con el hombre. Por la capacidad que el hombre logró tener. No la capacidad, sino la mala voluntad de inclusive atentar contra la vida de otro ser humano para supuestamente aplacar la ira de los dioses. Cuando Dios nunca... En la única que la Biblia registra que Dios pidió la vida de alguien, ni siquiera permitió que lo haga, y fue con Isaac Ajá. y Abraham. Simplemente... Bueno, no se pudiera ver una ira cuando asoló a Sodoma y Gomorra. Asedió a Sodoma y Sí, Gomorra. pero Sodoma y Gomorra, ¿qué hacía Sodoma y Gomorra? Sí, Sodoma pero y que Gomorra digo hacía como todas las que- perversidades del mundo. Me refiero a esa matanza, a esa... Exacto, por Sodoma y por Gomorra. parte de Dios. Sodoma y Gomorra era tan similar al pueblo antediluviano. Lo que más se parece al pueblo antediluviano es Sodoma y Gomorra. Igualito. Al grado de que las mismas situaciones que se daban en antediluviano, de que había una relación entre ángeles y personas en Sodoma y Gomorra, ¿qué le proponen la gente de Sodoma y Gomorra a los ángeles? Abran una puerta que nos queremos acostar con ellos. Y ellos sabían que eran ángeles, o sea, había un conocimiento de eso. Entonces, Tú dirías que por el hecho de que nosotros tenemos el conocimiento para poder tomar decisiones y hacer... Porque los animales se matan entre ellos mismos, su misma especie, incluso a veces. A veces entre su misma especie se matan. sí, pero eso es para sobrevivir. No como una creencia. Porque no ¿entiendes? tienen la capacidad de eso. No como una creencia, sino la ley del más fuerte. Si tú no me matas, yo te mato. ¿Entiendes? Entonces eso es instinto. Eso es diferente. Pero cuando tú en tu sano juicio, tú decides algo. Bueno, no está lloviendo. El Dios de la lluvia necesita algo muy valioso. ¿Y qué? ¿Una vaca? No, ¿qué es más valioso que una vaca? El hijo mío. Mi hijo. Entonces, ¡pum! Entonces tú estás dando la imagen y semejanza de Dios para obtener un bien material, que ni siquiera es imagen y semejanza de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces ahí es la denigración de la figura de Dios en la humanidad. Cuando una persona, ¿por qué el homicidio es tan grave y por qué el asesinato es tan grave? Porque tú estás matando la imagen de Dios en una persona. O sea, es como, por ejemplo, tú eres el creador de una silla. Tú patentizaste tu silla y para ti esa silla es tu orgullo porque te ha dejado tu dinerito, porque la ha vendido y es famosa. Sí. Y si tú un día ves a alguien que agarra tu silla y le prende fuego, ¿tú te indignas? Claro. Porque es tu idea que está ahí. Imagínate la figura de Dios, la imagen de Dios. O sea, Dios se indigna, Dios se aira, eso es lógico. ¿Y qué era lo que estaban haciendo en la época antediluviana? Dañando la figura de Dios con todas esas mezclas y esas cosas que hicieron. Entonces vamos a donde estábamos. Vamos a donde estábamos. Y empezamos que el hombre fue puesto aquí. Sí. El hombre no es de aquí. Se tomó tierra y Dios trajo Su su soplo. espíritu, su soplo de otro lado. Y lo puso en ese ente físico. materia esa materia que terrenal. sacó de ahí.
Pero cuando el hombre está haciendo sus planes aquí en la tierra, sacando listas, pasando listas, poniendo nombres a animales y haciendo cosas, había un habitante ahí. Había un habitante. Un animal con una capacidad muy similar a la del hombre, pero no era del género humano, sino del género animal, que era la serpiente. La serpiente. Entonces la serpiente tenía la capacidad de interactuar. O sea, si nosotros vemos al mono, al gorila, que tiene una similitud tan grande, pensemos en algo más cercano. Porque también te voy a decir la verdad, tú sabes la cantidad de animales que se han extinguido. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los animales que más relaciones tienen con el hombre son los que más sufren en su... Cuando hablo de relación, no como la relación que el hombre tiene con el perro, sino con relación de parentesco. Ajá. Son los que más sufren con persecución porque la gente lo quiere tener de mascota y lo extingue. Porque los monos y los gorilas y casi todos esos primates están en estado de extinción. Por su similitud con el hombre tiene una fascinación con ellos, sea para estudio o para tenerlo en la casa. Entonces imagínate tú que dentro de todos esos animales, esos esqueletos que se han encontrado y que de descendientes de seres humanos, no hayan sido descendientes de seres humanos, sino primates muy antiguos que guardaban una similitud más cercana que tienen ahora mismo los gorilas con el hombre. Buena, Puede ser que sea eso. Buena, ¿Me entiendes? Porque tienen... Yo iba ahí ahorita cuando tú me dijiste no, que no estuvimos en cavernas. Y yo dije, pero, porque por ejemplo, en sociales, ¿qué me dijeron en sociales? Me dijeron, ¿sabe por qué el hecho de que incluso la evolución del hombre no fue simplemente por que genes se iban creando en él, sino la costumbre que ellos tenían, que unos vivían en cavernas y por eso tenían la forma jorobada, y después entonces y mataban y cazaban, y luego entonces el hecho de consumir alimentos, por ejemplo, altos, tenían que y se erguían. Entonces, como se erguían, su figura, su postura se iba enderezando a través del tiempo. Sí, es una teoría. Pero mira qué sucede, Robert y Samuel. Si usted visualiza ahora, todo está muy moderno. Pero hay gente que vive en cueva todavía. Claro. Todo está muy, y sin nada. Y sin nada. Todo está muy moderno. Hay gente que vive en la selva con casucha todavía. Sí, claro. O sea que... Y hay tribus todavía. Exacto. O sea que el hecho del hábitat cavernoso y inhóspito del ser humano no se remonta a simple origen, sino que todas las sociedades tienen humanos que viven de una forma y viven de otra. ¿Me entiendes? Entonces, posiblemente los hallazgos que hayan encontrado o la de donde se desprende esa teoría eran de quizás humanos que vivían en esa condición, ¿verdad? Pero no que sean que uno sea primate. No, están los primates y están los humanos. Son dos ramas distintas. Sí, ahora, es lo que tú dices, está el pasado y el presente está el pasado y el futuro en el presente ahora mismo. Exacto. Que son, por ejemplo, gente que tiene mucho conocimiento y gente que no tiene nada y que viven como se dice. Por ejemplo, el mismo Egipto. No, y que también, por ejemplo, aquí mismo en el país había una población que vivía en una cueva. Le llama así mismo la cueva. Lo que pasa es que la desalojaron y le hicieron unas casitas. Pero eso es normal. Eso no tiene que ver con la evolución del hombre ni nada de eso. Eso es normal. Yo sí, lo que yo entiendo, visualizo es que los hallazgos que se han encontrado de entes, supuestamente de que eran los antepasados de los hombres, yo lo que creo que eran especies de animales, puede que sea primate o quizá otra que ya desapareció, más cercana al hombre que los primates. Que el hombre se fascinó y quizás hicieron guerra entre uno y otro y sobrevivió el más fuerte. ¿Tú me entiendes? Y es verdad que quizás existió el neandertal, quizás existió el australopithecus, quizás el homo habilis y todo ello quizás existieron, ¿verdad? Pero no necesariamente que eran primates, familia del mono, sino que eran entes similares al ser humano, pero no eran humanos. ¿Me entiendes? Eso puede ser. Ahí se desprenden demasiadas teorías. Ahora bien, remontémonos a la verdad bíblica. Porque la verdad bíblica es la que tiene una línea más directa. La verdad científica tiene una línea muy abierta. Se expande demasiado, ¿tú me entiendes? Ajá. La ciencia hace así. Puede expresarse para cualquier cosa. Exacto, sí. Se abre. Y si hoy tú encontraste un asunto, ya se levanta otra cosita más. Sí, otra teoría. La teoría bíblica o la verdad bíblica, que es mejor pronunciación, es directa. Y entonces estamos en el escenario donde Dios crea una tierra, árboles, animales, peces, todo eso. Luego pone un hombre. Pero cuando el hombre está en el Edén, había una criatura ahí. Y había una criatura que era inteligente y que no era del género humano, sino del género de los animales.
No sé, en este caso del género de los reptiles, porque se le llama reptil. De hecho, el nombre verdadero de ese ser es dragón, no es ni siquiera serpiente. Apocalipsis lo dice, es dragón. Entonces, de alguna u otra manera, por la sentencia que le dieron a ese ser, pues a las víboras o a las culebras se le llama serpiente. ¿Por qué? Porque lo que se le dijo es que comerás del polvo y te arrastrarás en él. Entonces, ¿quién come del polvo y quién se arrastra? La culebra. Ok. Y de ahí se ha relacionado ese ser con la culebra, pero aunque son reptiles los dos. Pero en realidad era un ser. Incluso, abriendo un paréntesis ahí mismo, yo leí hace mucho una versión de una Biblia, no sé cuál era, que decía que en el arca de Noé, él dejó entrar dragones. Puede ser que se refería también a esos seres. No le digo, o a la misma serpiente que la dejó entrar, porque incluso fue una de las que sobrevivió al diluvio. ¿Tú me entiendes? Que puede ser que también fue que entró ahí dentro de ese. Puede ser. O puede ser porque ellos eran muy inteligentes. Y también hay dragones de Komodo, o sea que también puede ser. Puede ser eso también. Pero mira, veamos lo siguiente. Ese ser, por la relación que tenía con el ángel caído, porque tenía una relación. Sí, claro. El ángel caído vino a la tierra, encontró ese ser y prácticamente lo hizo su morada. Habitó en él, porque eso es lo que dice, que entró en la serpiente. Y de alguna manera tenía como esa compatibilidad, ¿verdad? Entre la serpiente y ese ser creado, tenían una compatibilidad. Y si tú te fijas, ese ser, la serpiente, más inteligente que el hombre. Aguanta ahí, espérate. Pero claro. Astuto como serpiente, manso como paloma, y astuto como serpiente. Sí, lo que dice la Biblia. Pero en el Edén, ¿quién engañó a quién? La serpiente. Entonces, tenía más inteligencia. Y yéndonos a lo terrenal. Ya, me callaste la boca, ya. Exacto. No, yéndonos a lo terrenal. Yo no sé de qué a la realidad. Hemos visto, incluso se han visto, no sé si ustedes han visto mucho Discovery Channel, Animal Planet, qué sé yo qué, que han habido muchos animales con la capacidad de hablar. Incluso el mismo cuervo no habla. El mismo cuervo no habla por decisión propia. Sí. Él no habla por decisión propia, pero ellos hablan igualito que los. Y resuelve el problema, el cuervo. Y resuelve el problema. De hecho, yo una inteligencia increíble. Sí. Yo estuve leyendo, los cuervos son de las aves, de los animales más inteligentes que hay sobre el planeta. Pero claro, que no son el cuervo hace herramientas. Pero hacen hasta sus propios funerales. Hacen herramientas. Pero que ellos hacen herramientas, Samuel. Eso es verdad. Hay videos de eso. Sí, ellos hacen su herramienta. Cosas también. Esa no me la sabía. Sí, por ejemplo, a un cuervo le pusieron en un recipiente profundo una carne y le pusieron un alambrito en un lado. Y él fue, miró el recipiente, vio que con el pico no alcanzaba la carne, miró, vio el alambrito, lo cogió, lo pisó con una pata y con el pico lo hizo un gancho. ¿What? Y sacó la carne. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, hizo una herramienta, o sea, tiene cierto razonamiento instintivo, ¿verdad? Que lo ayuda a resolver problemas de su entorno. Ahora no vamos a decir que un cuervo tiene la capacidad de razonar ciertas cosas que el ser humano hace, no. Pero volvamos a donde estábamos. Entonces nos encontramos que este ser, esta raza de reptil, se enfrenta a la raza de los humanos. La raza de los humanos es un ser de carne y hueso, ¿verdad? De la raza humana, donde Dios puso de él a habitar en ese ser. La raza de los reptiles es un ser que Dios también hizo, que era parte de Edén, pero que de una u otra manera el ángel caído tomó espacio en él. Y era un ente más inteligente que el hombre porque terminó engañándolo. Ahora bien, ¿desapareció la serpiente después que fue el hombre echado de Edén? No. Entonces, ¿quién gobierna a quién? ¿El más inteligente gobierna a él más? Bruto. ¿Quién oprime a quién? ¿El más inteligente oprime al más? Bruto. El que tiene más conocimiento domina al que tiene menos conocimiento. ¿Quién depreda a quién? El más fuerte depreda al más débil. Nosotros no somos los últimos en la cadena. Y está demostrado ahí en Edén. Los últimos en la cadena son ellos. Que el Señor le dio una sentencia. Le dio una sentencia y producto de esa sentencia que nosotros sabemos que ellos existen hasta el día de hoy. ¿Cuál fue? Bueno, pondré enemistad entre la descendencia de tu mujer, de la mujer y la descendencia y sobre tu descendencia de ti, serpiente. Explícame eso, esa partecita. A un paréntesis.
Porque los otros días estaba hablando yo con la esposa Incluso mía yo siempre sobre ese dato. Y estábamos hablando de eso, de la oposición o de la enemistad que iban a tener Sí. la mujer y la serpiente. Si tú quieres, o sea, haz un paréntesis para que me aclares un poquitito eso, porque ella va a ver el podcast, el episodio también. Y O sea, tú me preguntas con relación. a la enemistad. Bueno, la enemistad se registró en varios lugares y se registra hasta el sol de hoy. La primera enemistad de que tú lo herirás en la cabeza y él en el calcañar, la primera evidencia de eso fue cuando David mató a Goliat. ¿Qué hace David con Goliat? Lo hiere en la cabeza, le corta la cabeza. Y luego la segunda evidencia y para la cual la profecía se dijo fue con Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hirió a la serpiente en la cabeza con su muerte en la cruz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios ahora cuando se mueve bajo la voluntad de Dios? Hiere a la serpiente en la cabeza. En cierto punto, lo que Jesucristo nos está queriendo enseñar a nosotros es que nos pongamos de nuevo en el número 1 de la cadena. ¿Por qué? Porque si cuando Dios hace al hombre, ¿verdad? Y le dice, tú te enseñorearás de todo, de árboles, aves, peces, todo, y le va a poner nombre a todas las cosas. El orden es hombre, el orden es Dios, hombre, mujer, animales. Ajá. ¿Verdad? Entonces el asunto se voltea. Animal, mujer, hombre. ¿Cómo se pone Dios. el diálogo? El diálogo se pone entonces Dios de último, Ajá. que es el que llega a la escena de último. Exacto. Así se hace. Estoy hablando del diálogo, no del orden. Y esa es la cultura que Estoy se hablando está del poniendo. diálogo del Edén, no del orden. Ajá. Por ejemplo, el primer diálogo, ¿cómo fue? Dios habla al hombre. Exacto. Enseñorearás todo con la mujer y los animales. Luego el diálogo es invertido, donde la serpiente habla a la mujer habla al hombre y el hombre después le habla a Dios. Es cierto. Entonces, estamos hablando entonces que el desorden Lo crea la serpiente. lo crea la serpiente. Sí, Porque le convenía. pero el desorden entonces ya puede ser en cualquier aspecto de la vida del ser humano. Entonces es una cosa delicada. Sí, porque lo que entonces, debió de estar origen- sometido al hombre, ahora de el hombre está origen- sometido a De eso. origen Dios traza una cosa, pero entonces vienen y cambian el orden de todo. No es que Pero si sustituyen te cosas, sino te da- que cambian el orden de las cosas. Mira, Si te das cuenta, eso es lo que está pasando también. exacto, porque Sí, mira, no, Eso es lo que está claro. pasando ahora Dios mismo. le da, mira qué es lo que sucede. ¿Qué le dice Dios a Adán? Le entrega todo. Hay un contrato, digamos, un contrato firmado, la tierra es tuya. ¿Verdad? La serpiente está dentro del contrato de propiedad. Y ella lo sabe. Pero ella quiere que lo que se le dio a Adán, ella lo quiere. Entonces, ¿qué hace? Que engaña a Eva y a Adán, y el contrato lo recibe él. ¿Qué le dice la serpiente a Jesucristo en el desierto? Pero Que con- todo eso le con- fue dado. Sí. Que todo eso le Le fue fue dado entregado. por derecho. Pero ahí sí tú sabes que fueron ¿Por varias qué? cosas Porque que le eso era de dieron. Adán. Eso era de Adán. Pero Dios en realidad no le dio a la serpiente del todo, porque no le dio Edén. No le dio Edén. Exacto. No se lo dio, le dio aquí abajo. Ajá. Pero no le dio Edén. Oh, ya yo tengo mi paréntesis claro. No le dio Edén. Podemos volver al tema. Espérate, espérate. Entonces, lo que queremos explicar es que el hombre salió de la presencia de Dios siendo un hombre inteligente, no un mono. Exacto. Ya, ahí estamos claros. Pero yo quiero hacer el paréntesis de la mujer ahí. Dime. Con eso que tú dices, por ejemplo, que se voltea el papel, serpiente, mujer, Hombre. hombre Y luego Dios. y luego Dios. Incluso, como te dije, eso es lo que se está viviendo hoy. Claro, porque la gente tiene a Dios de último. Y no solo que tiene de último, que la mujer está poniendo quiere el allá arriba, quiere estar allá Se está arriba. posicionando. Se quiere posicionar allá arriba y está viendo Pero que en no el mal puede. sentido del orden. Exacto, en el mal sentido. O sea, quiere ponerse sobre el hombre y ya el enemigo sabemos que está allá arriba, o sea, está del mundo. Pero entonces una cosa, hubo una persona que trató de burlarse del sistema. No sé cómo se llama exactamente, pero si lo él lo que hizo fue, como ahora está esto de que yo me autopercibo Sí. con lo que sea, él dijo, yo me autopercibo una mujer. Él un hombre, él no cree que una mujer ni nada de eso. Pero él dijo,
yo me autopercibo una mujer, ¿verdad? Y él cambió su cédula, puso mujer. Sí. Ahora, ¿tú sabes qué pasó? Si alguien le dice lo que sea, si alguna mujer le dice lo que sea, él dice, mira que sea, la puede demandar. Claro. Y coge los mismos derechos de una mujer. Y se va a hacer de dinero. Y exactamente. Y va a burlar el sistema. Él como burló tú el dices. sistema totalmente. Y es por eso, porque le han dado tanto poder, o le quieren seguir dando tanto poder a la mujer que ni siquiera ella lo puede manejar. No, y que eso demuestra que ese es un sistema vacío. Exacto. Un sistema sin sentido. Sin y sentido. ahí está demostrado. Exactamente. Sin sentido. Entonces, para que nos quedemos donde íbamos, Ok. y el ser humano sale inteligente de la presencia de Dios. Sale inteligente, pero sale bajo el dominio de la serpiente, del reptil, del dragón. ¿Entiendes? Sale bajo el dominio del dragón. Por eso que ustedes ven que inmediatamente, no se dice cuántos años, pero inmediatamente la historia bíblica registra la salida del hombre de Edén con todo y serpiente, se registra el primer homicidio. ¿Por qué? Porque quien está gobernando es la serpiente. La serpiente sabía que Abel era un ser conforme a como a Dios, como Dios quería. O sea, Sí. lo malo, el que es malo percibe lo bueno. ¿Por qué? Porque él es todo lo contrario a lo bueno. Ujú. Entonces la serpiente sabía que Caín sí se acomodaba a sus planes, pero Ajá. Abel no. A la característica de él también. De él mismo, Sí. pero Abel no. Entonces ahí aparece el primer homicidio, donde deja claro de que mientras todo era vida y orden en Edén, cuando era Dios, hombre, mujer, animal, ahora que es animal, mujer, hombre, o animal, hombre, mujer, como sea, porque Ujú. el género humano es hombre y mujer, es lo mismo. Sí, exacto. Ahora que el orden es distinto, entonces llegó la muerte. Porque todo lo opuesto a la vida es la muerte. Dios Exacto. es vida, pero el enemigo no es vida, enemigo no es vida, es sino que totalmente está lo detrás de la contrario. muerte. Entonces, eso es lo que sucede. Inmediatamente la evidencia de que el hombre dejó a Dios de último es que Esa muerte. La muerte. La primera muerte. la muerte. Entonces, el ser humano salió del Edén inteligente. Y si salió inteligente, él empezó a experimentar con los elementos. Pero entonces, lo que hace, o sea, lo que hizo la serpiente o el enemigo en ese momento fue como trigger, fue como disparar la maldad que hay en el ser humano. Por ejemplo, Dios puede estar en todos los lugares a la vez, ¿verdad? Pero Dios tiene una particularidad. Lo voy a decir ahora, después de esto. Así como Dios puede estar en todos los lugares a la vez, Omnipresente. omnipresente, el enemigo pareciera que puede estar en todos los lugares a la vez. ¿Sí o no? Sí, pareciera. Porque la maldad está en todos los lugares a la vez. Claro. En todos los lugares a la vez, ¿cierto? Exacto. La maldad, el homicidio, todo eso. Y la muerte. Pero no es que está en todos los lugares a la vez, es que la muerte está donde hay un ser humano. Entonces, como hay tantos seres humanos en el mundo y alrededor del mundo, pareciera que está en todos los lugares a la vez. Entonces, la estrategia de Satanás para poder estar en todos los lugares a la vez, o parecer que él está en todos los lugares a la vez, es a través del pecado. Ujú. Es a través del pecado. A diferencia de Dios, que Dios puede estar en todos los lugares a la vez, habiendo hombre y no habiendo hombre. Pero Satanás no puede estar en todos los lugares a la vez si no hay hombre. Porque Satanás, su voluntad, más que todo, no su persona, su voluntad está en todos los lugares a la vez donde hay hombre. ¿Por qué? Porque donde hay hombre hay pecado. Y donde hay pecado está la voluntad Está de la Satanás. voluntad de Satanás, exacto. Pero Dios, la voluntad de Dios está en todos lugares, haya hombre o no haya hombre. Bien, entonces, ¿qué hemos sustentado? Que el hombre salió inteligente del Edén, ¿verdad? Indicando de que a muy versículos tempranos de Génesis vemos al hombre inventando instrumentos, principalmente la descendencia de Caín, fue la que se fue del lado de la tecnología. De la descendencia de Set, que fue el tercer hijo de Adán, ¿Tú escuchaste lo que tú dijiste? Sí. De la descendencia de Caín. de porque Caín, se fue detrás de la tecnología. tecnología. De la descendencia de Set, Wow. no se registra que se fue detrás de la tecnología, sino que fue adorador de Dios y de ahí descendió Enoc. Ujú. Y el mismo Set que eran adoradores de Dios. Yo supongo que, imagínate si Caín quería cultivar y la tierra estaba árida y él sabía que quedaba un arroyo allá, ¿qué tenía que hacer? Bueno, déjame inventarme una herramienta para hacer una zanja y traer el agua hacia aquí, tecnología. Si Set quería cultivar y sabía que el cultivo necesitaba agua, bueno, déjame clamarle a Dios que mande la lluvia. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Muy distinto.
Si Es que- un descendiente de Caín se caía y se rompía un pie, ¿qué hacía Caín, por ejemplo? Estoy parafraseando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hacía Caín? Vamos a inventarle algo para que le fije el pie y el hueso vuelve y solde. Le ponían una prótesis. Es que ahí se ven las descendencias, las generaciones o los dos tipos de humanos. Uno lejos de Dios, maldito, y otro cerca de Dios. Yo no estoy diciendo que la tecnología es mala. No. Yo estoy diciendo que es la estrategia de tú Es que resolver se das- sin contar con Dios. Exactamente. Supuestamente, pero la inteligencia, pero es que es una tontería decirlo. Porque Porque la inteligencia para hacer las herramientas te la da Dios. O sea que Dios está involucrado en todo. Pero debemos de ser justos. Y es que la Biblia registra que la descendencia de Caín fue que empezó a implementar eso. Pero no solamente ellos, porque Adán hizo el arca porque Dios se lo dijo. Noé, porque Dios se lo dijo. Y eso es tecnología también. Sí. Eso es ciencia. Entonces, vemos, y yo soy de los que creo, que esa época antes del diluvio, ¿cuántos años habrán pasado de Adán hasta el diluvio? Vamos a ver. Desde Adán, vamos a preguntarle a Google a ver qué dice. Desde Adán. Pregúntale a ChatGPT a ver si sabe. Desde Adán, señores, ya Google va a quedar sin trabajo. Desde Adán ChatGPT te lo va a decir. hasta el diluvio. Vamos a ver. Según la Biblia. ChatGPT te lo dice. Según la Biblia está. No, pero eso es verdugo. Y si él le dijo que le ilustre la época antediluviana y si ustedes vieran cómo era. Como vamos a hablar ahora. Entonces, oye eso. En 1100 años entre Adán y Noé es lo que se estima. 1100 años. ¿Y cuántos van de Cristo aquí? 2000. O sea, mucha la diferencia, ¿no? No es tanta. 1100 años. 1100 años de Adán al diluvio. En 1100 años. Pero espérate. ¿Tú crees que el hombre va a durar 1100 años en una caverna? No, claro que no. O sea, esos 1100 años son más que suficientes para que el hombre experimente con todo. Y eso es una cantidad susceptible, porque cuando puede que sea más tiempo. Bueno, en ese caso sería bueno someterse a eso. Subjetivo. Porque estamos hablando de fuera de Edén. Dentro de Edén es que yo no cuestionaría el tiempo. No, pero yo lo digo. No, yo lo digo es... Eso es basado en la arqueología. Porque tú sabes que la arqueología también... No, esto es basado en la genealogía. Por ejemplo, tú sabes que tú te das cuenta cuántos años han pasado. Porque tú cuentas desde Adán, ¿verdad? Ah. Tú cuentas desde Adán. Y le nació Set. ¿A cuántos años? En tantos años. Y ahí tú tienes un patrón de tiempo. Y a los tantos años Set tuvo a fulano y murió, entonces ahí tú tienes otro patrón de tiempo. Y después a tantos años fulano y así tú vas calculando. Pero no hay un cálculo antes de Adán. Matusalén, que tuvo 800 años. Exacto. Entonces tú sumes 800, pero no hay un tiempo antes de Adán. No se sabe cuánto hay de Adán para abajo. ¿Entiendes? De la salida de Edén, no se sabe hasta que nació el primer hijo de Adán, no se sabe qué tiempo pasó. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia habla muy rápido porque la Biblia dice que se fue Caín y formó una ciudad. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Exacto. Y se pobló la tierra, dice también. Muchos años. Entonces, puede ser que sean más, como tú dices, Por eso que yo digo, porque muchísimos más. es verdad que salió Set, pero... Ahora bien, tenemos entonces que en Edén hubo una interrupción de un ser inteligente que utilizó a una raza de los reptiles, a cual se llama dragón en Apocalipsis. Serpiente, Jesucristo le dice también, raza de víbora, le dice Juan el Bautista, a los que hacen la voluntad de Satanás. Entonces, encontramos que esta serpiente le brinda conocimiento amplio al ser humano, un conocimiento similar al de Dios, supuestamente. Cuando llegamos a Génesis, en la parte del diluvio, después que muere Abel y todo eso, y Caín forma la ciudad y empieza la maldad en el mundo, Génesis 6, encontramos ángeles interactuando de nuevo con el ser humano. Entonces, ¿interactuando para qué? Vemos entonces a Noé, que construye una gran barca que todavía ahora mismo pone a temblar a la ciencia de cómo él pudo haber contenido tantos animales en ese espacio. Muchos dicen que Noé utilizó sí, y cómo obtener las dimensiones
la curvatura de las maderas. O sea, que eso tiene que tener conocimiento por lo menos del sistema del plano cartesiano, por lo menos, por lo mínimo el plano cartesiano. Claro. Ahí había tecnología en esa época, más que la de ahora. De la asíntota. Había tecnología más que la de ahora. Y si tú te estás encontrando con ángeles que están interactuando con los hombres y ángeles que tomaron forma humana, ¿de qué tú me estás hablando? Esos ángeles vienen del cielo, vienen de más allá. Entonces tú me estás hablando de que hay una tecnología demasiado amplia en ese tiempo. Y por eso que tiene tanta relación cuando Salomón dice de que nada es nuevo bajo el sol, de que lo que tú crees que existe ahora ya fue hecho hace tiempo atrás. Entonces, ¿cómo tú sustentas entonces? Bueno, una teoría que se ha dicho ahora, volviendo un poco más hacia acá, de que las pirámides y todo eso era una tecnología que tenían los hombres de esa época de un material como de roca líquida. ¿Qué es roca líquida? Entonces usaban de que roca líquida y la ponían en un molde y entonces le daba la forma. No puede ser, eso no tiene eso es una tontería, porque si tú hablas de que el hombre a ese tiempo, donde ellos lo consideran una época neolítica, lo que sea, tú le estás atribuyendo de que ellos tenían el conocimiento de una tecnología que hacía que la roca sea líquida. ¿Qué pasa? Si eso del concreto y del cemento y esas cosas son cosas más nuevas, no puede ser. Entonces tú ves en esas uniones de esa roca, por ejemplo en las del Perú, tú dices que tú intentas entrar un pelo de un cabello entre una piedra y otra y no cabe. Eso vi yo en el documental. Que el documental lo puedes dice. afilar el cuchillo, un cuchillo lo más y no entra. No va a entrar. ¿Por qué? Porque la unión es tan perfecta, lisa y tan perfecta que todavía la ciencia no explica, porque ni aún con los instrumentos de ahora ellos pueden explicar cómo se subieron esas últimas rocas a la pirámide de Egipto. Hay unas teorías de que era que todo era en tierra y la iban subiendo por rampa, pero que no se puede. Esa tonelada, no había soga que aguantara las toneladas de esas piedras. Luego rodarla, no, que fue por tronco. O sea, nada de eso tiene sustento. Hay una que en el mismo documental ellos plantean que el señor dice solamente, y era una explicación sustentable, aparte de la tecnología, obviamente. Habían varias formas, pero sí explicaron una en uno de los países, no me acuerdo si fue Perú, el asunto de Machu Picchu, por ahí, que había una raza de gigantes. Claro. También estaban. Pero que mira, si tú te fijas, no sé si te diste cuenta en el documental que hay varios puntos que aparecen en las distintas civilizaciones. Primero, las historias ancestrales de todas esas civilizaciones registran que en un momento dado vino un visitante, una persona tal, sea volando o sea por barco, y le entregó un conocimiento elevado a esa sociedad. Eso lo comparten los de México, lo comparten los aztecas, lo comparten los hindú, lo comparten los mismos chinos antiguos. En todas las sociedades caen en el mismo patrón, pero que todas, en ese mismo patrón hay elementos que son repetitivos. Uno de ellos es que llega un personaje fuera del pueblo y da la información superior a esa sociedad. Segundo, hay gigantes. En todas aparecen gigantes. En la India aparecen gigantes. En la griega aparecen gigantes. En las mexicanas aparecen gigantes. En la de los pieles rojas aquí en Estados Unidos aparecen gigantes. O sea, en todas los gigantes tienen relación con ese ser que visita, ¿verdad? Con ese ser que visita y trae un conocimiento elevado a la sociedad. Y también el patrón repetitivo es que ese conocimiento elevado trae el sacrificio de seres humanos a los dioses. Entonces le atribuimos todo eso a un mismo ser. Siempre que fue después de un cataclismo. Espérate, una cosa. Ajá. Yo ahí viendo, fundiendo, porque estoy fundiendo, tratando de fundir, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el Pangea. Claro, la unión de todos los continentes. Sí. No hay posibilidad de que se llamaba Gondwana también. No hay posibilidad. Yo no sabía eso. No hay posibilidad de que fuera la misma persona que pasó por todos estos continentes. Como era transitable, cruzó por todos estos continentes y dio la misma información a todos. Según vi en el documental, decía que parece que se dio un problema en el asunto de México. Quetzalcóatl. Yo le voy a decir Quetzal porque el nombre es larguísimo y enredado. No puedo decir Sartre, ¿no? Quetzal.
hubo un problema y entonces fue como que lo exiliaron, lo botaron, lo sacaron de ese lugar de donde llegó. Pero dejó las enseñanzas, o sea, lo que le enseñó a los nativos, esa gente, y se fue a otro lugar. Entonces, el tipo, el que hace el documental, el señor, va a Perú, creo que es, o a la isla de Malta, creo que es, no recuerdo muy bien, pero ahí encuentra la misma escultura de Quetzal, otra vez. Y hay una O sea, repetitiva. Él fue como Por eso que digo, lugares. como que puede ser que sea el mismo visitante. No, mira que y el Panja fue antes. Mira que lo que se cree. Se cree que todos esos imperios existieron en las mismas épocas y que todos tenían comunicación. Ese show de que América no se conocía, eso no es verdad. Eso fue un asunto político para quedarse con todo lo que hay aquí. ¿Qué ellos hicieron? ¿Colonizaron? Sí, para llevarse el oro. Para llevarse los vikingos ya saqueaban. Para llevarse los tesoros y para quitar las sociedades de la época. No eran tan buenas esas sociedades, pero nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas sociedades se intercambiaban unas con otras, la egipcia con la azteca. Exacto. Había un intercambio. Además, debemos recordar que la gran mayoría de esas sociedades estaba sumergida en el ocultismo, un ocultismo elevado que usted y yo no conocemos del todo. O sea, ahí se habla de levitación, ahí se habla de lograr levitar una roca con la mente. O sea, son eso cosas. Se mencionó. Exacto, que eso con la mente levitaban rocas inmensas y las posicionaban en lugares. Por ejemplo, ahí mismo me parece que es en Grecia, hay unos monolitos, o sea, unas piedras cilíndricas, no es. Son unas piedras largas, cuadradas, rectangulares. No sé si tú las viste, que son muchísimas. Sí, ya las recuerdo. Sí, ¿entiendes? Sí, que eran inmensas. Inmensa, y no había explicación científica, humana, que dieran cómo se posicionaron esas piedras ahí, cómo se posicionaron ahí, y el corte. Y el corte que tenían. Pero los cortes más bárbaros lo tienen los de las Machu Picchu, porque la de los Machu Picchu, tú sabes que tú haces una casa ahí con bloque cuadrado, ¿verdad? Y tú los pones, pero esas no, esas se incrustan así, como si fuera una mano agarrando otra. Rompecabezas. Como un rompecabezas se incrustan. Entonces explícame eso. Y que no cabe ni un pelo de un cabello en medio de las dos uniones de la roca, y no usaron cemento, y tan pegada ahí nadie la despega. Y resiste terremotos, resiste todo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuántos terremotos? Señores, ¿cuántos terremotos han pasado en el mundo y esas ruinas siguen ahí? Lo que se ve igualita. Es que esas cosas se hicieron para que permanezcan siempre. La idea fue esa, para que sean duraderas. Y ese es el orgullo del hombre, ese es el orgullo del mismo enemigo, porque ese orgullo que el hombre adquirió fue heredado de Satanás. Ese orgullo malvado que se separa de Dios lo tomó de Satanás. ¿Entiendes? Entonces, el orgullo del hombre es dejar un legado para siempre. Eso lo trajo de Satanás. Porque aquí la Biblia dice y explica claro de que cielo y tierra pasará. ¿Qué legado para siempre tú vas a dejar en un cielo y tierra que va a pasar? Por eso es que muchos cristianos que tenemos ya la conciencia clara de que no somos de aquí, no estamos pensando en legado. ¿Qué legado de la porra? El legado nuestro irnos de aquí. Irnos a casa, descansar, ya está bueno, a donde no nos suban los impuestos, donde no haya que pasar hambre, donde no haya calor, donde no haya polvo del Sahara, largarnos de aquí. Bueno. ¿Me entiendes? Mi gente, así cerramos. Queremos irnos de aquí donde no haya conspiración. Espérate, ¿cómo así? Mi gente, ya ustedes saben, tienen que decir lo comentarios, la vaina, tienen que decir cuál es el cosa, cuál es el documental que ustedes vieron para que la gente también se ponga a fundir. El documental se llama Apocalipsis del pasado. Está en Netflix. Siempre debes decir, espérate, déjame buscar. Siempre tienes que decir, espérate, déjame buscarlo. Espérate. Apocalipsis del pasado. Está en Netflix, lo pueden buscar, está disponible. Espérate. Nada más está en Netflix. No lo encuentra en YouTube. Claro que sí. Todo está en YouTube. Puede ser que esté en YouTube. Ya. Todo está en YouTube. De hecho, les voy a dar un truco. Espérate. No es hackeo, espérate. Y con eso cerramos. Un truco y con eso cerramos. Ustedes pueden buscar lo que sea por Facebook Watch. ¿Qué? Hablamos. Espérate.